Muy buenas de nuevo, y estamos en el área 4 de cirugía refractiva y comienza la sesión octava, sesión apasionante, que es la cirugía refractiva, innovaciones para el presente y el futuro. Contamos en esta sesión con un panel muy distinguido, con Francisco Arnalich, Miguel Maldonado, Ramón Ruiz Mesa y Miguel Teus como panelistas para debatir en las ponencias que vamos a ver a continuación. Y esta sesión está patrocinada por Alcon, Medicontour, Avi y Capsulaser. Los ponentes van a ser Dan Reinstein, Joaquín Fernández, Daniel Elíes, Roberto Sánchez Bonaga y Ramón Ruiz Mesa. Y a continuación vamos a recibir un mensaje de Johnson & Johnson antes de comenzar la sesión. Muy bien, pues continuamos con la sesión. So now it's turn of our friend Dan Reinstein, that is going to present a very interesting lecture about what is the precise situation of refractive surgery today and the conflict that we might find between the marketing and science. So please, Dan, go ahead. I'm going to speak about the question of what is the state of refractive surgery today, marketing versus science. Here are my financial disclosures. To consider this question specifically in the context of marketing versus science, I want to first talk through the phases of product development. Firstly, there is an initial idea and a feasibility study with a single case or maybe a small sample, which usually shows excellent or at least promising results. At this point, the marketing usually kicks in and can either represent the new product idea with cautious or selective information, or it can sometimes be hyped up with what turn out to be false promises or exaggerated claims. After the first study, larger trials are undertaken, and the questions are, can these studies replicate the level of success? Are they unanticipated complications that are found? And there's always the question of long-term safety and long-term stability. The product or treatment then goes through a development process where the techniques and product are refined or redesigned to further improve the results. The marketing, of course, continues throughout this process. Finally, each product reaches an endpoint where it either is abandoned due to inadequate safety or efficacy or longevity, or it becomes established, providing a repeatable, safe result, and subsequently continues to be improved by wide-scale use. So I'd like to walk through a couple of examples to give you a flavor of the different paths taken by some common treatments that we have today. I want to start with one of the more complicated examples, that of wavefront-guided custom LASIK. This was first published in 3 Eyes in the year 2000 and was described as a feasible approach. The second paper later that year from the same group showed that correction of aberrations was not yet optimal, but it also said that supernatural vision can be achieved. This latter point is what was picked up by the marketing machine
And phrases like, we're going to flatten the wavefront, and patients will have supervision, and they'll be able to see the pixels on their television screen, and the televisions will be unpleasant to look at. Further studies continued to find that the correction of aberration was insufficient. A literature review that we did in 2010 of papers reporting outcomes of wavefront-guided treatments in highly aberrated eyes showed that there was only a very modest reduction in spherical aberration of about 30% if you averaged all the studies. So the first area for development was to understand why aberrations were being undercorrected. One area of improvement was the resolution of the aberrometers being used to plan the treatments. In the earliest devices, in many cases, the resolution was so low that it was only possible to make measurements in eyes that hardly had any aberrations. In other words, eyes that had aberrations couldn't really be measured with these low-resolution aberrometers. Another factor that came to light was the importance of centration. By definition, a wavefront-guided treatment is centered on the pupil center, and this is where the wavefront measurement is calculated from. However, in patients with an angle kappa, this has led to many cases of decentration, particularly for hyperopic treatments. The next question was the refractive accuracy. In our study, we found that outcomes were more predictable when using the manifest refraction with the Waska highest resolution aberrometer at the time than had we used the wavefront refraction from that aberrometer. But the biggest issue with wavefront-guided treatments is that most patients have very low aberrations to begin with, which are then heavily outweighed by the aberrations that are induced by the treatment. We know that spherical aberration is mostly due to peripheral stromal expansion due to biomechanical changes, not reflection projection errors. And we know therefore that wavefront guided treatments are basically like sprinkling fairy dust on a cornea in a sea of induced spherical aberration. And so despite all this knowledge and science, the marketing train continues and still continues with this supervision message. So in summary, classical wavefront guided treatments have been largely abandoned by surgeons who have access to wavefront optimized treatments. But it's also become established for surgeons who are using older systems without an optimized option because the base profile of these so-called wavefront guided treatments give them the aspheric profiles that reduce the induction of spherical aberration. So the second example I want to talk about is topography guided treatments. Let's remember that this isn't new. The first topography guided treatments were done in 1998. But the marketing around topography-guided treatments at that time was identified as a therapeutic treatment for cases of decentration or irregular astigmatism. There were no claims of supervision or spherical corneas for everyone with a normal cornea to start with. In the early experience with topography-guided treatments, one of the major issues was the refractive accuracy. This was improved with the second generation of topography-guided algorithms, such as in our MEL 80 publication, where the only refractive outliers really were the cases that we had done topography-guided treatments in transplants. The other area of improvement was in case selection. Topography-guided treatments were highly effective for cases like zone enlargement and recentration of decentrations. However, they were found to be less effective in irregular astigmatism, such as central scar or wound gape from a cataract incision. In other words, if the epithelial profile itself was irregular, topography-guided treatments didn't work as well. However, with appropriate case selection, we then published excellent results of zone enlargement and recentration. Now, in contrast to wavefront-guided treatments, the question of whether this could be used for primary treatments was really not raised until recently. This became a hot topic with the FDA approval of one of the lasers recently. And together with this came hyped marketing. The marketing message was the first personalized LASIK procedure, which was highly inaccurate and certainly deceptive. The main area for development
in primary treatments was the question of how best to correct astigmatism. And this has become a minefield. If we look at the components of astigmatism in manifest refraction, this is made of the anterior corneal astigmatism, the posterior corneal astigmatism, the crystalline lens astigmatism, possibly retinal astigmatism because of the shape of the back of the eye, and then neural adaptation, which all have an influence on the manifest refraction. Now, we were using, these late generation topography-guided treatments in 2005, 2006, but because of Paulo Artal's publication where he described that corneal aberrations in most patients, most eyes, balance and compensate for internal aberrations. It was therefore clear to me that removing corneal aberrations, there would have been a risk of revealing internal aberrations, and therefore it didn't make any sense to just blanket go and treat virgin eyes with a topography-guided treatment. And a similar concept applies to astigmatism because, as Noel Alpens explained, ocular residual astigmatism is what you are left when you subtract the keratometry from the manifest refraction. There have been different approaches described as to how best to account for this, including the Alpens vector planning method and the Alcon Four Cities topography modified refraction method. But if we look at the literature, it shows very mixed results. There are studies that show better results with manifest astigmatism than TMR. There are studies that show better results with TMR than manifest. And there are studies that show no difference between the two methods. So it really puts into doubt whether we should really be using topography-guided treatments for all cases or just for those with irregular corneas, such as this one. Here's an example of a patient of ours who presented with a complaint of double visioning or ghosting even through their glasses, and you could see inferior steepening, which accounted for the vertical ghosting. Now, obviously, before doing any treatment for this patient, you have to first exclude inferior steepening from keratoconus, which we were able to do, obviously with the pentacam, but confirming it with epithelial thickness data showing thicker epithelium over the inferior steepening zone. A topography-guided treatment in this case achieved excellent regularization of the topography and an increase in contrast sensitivity. So in summary, topography-guided treatment has become an established modality for therapeutic treatments and in primary cases with asymmetric topography, but it has largely been abandoned for use in all virgin eyes. So I've given you a few examples of these marketing cycles that have been hyperbolic and sometimes abandoned. Here's a list of a few procedures, some of which are really in the graveyard of failed refractive surgical procedures. I hope that this talk gives us a little bit of time for discussion. I hope over time to tackle and address in detail each one of these and maybe more. So I want to thank you very much for your attention. Thank you very much, Dan. So now we're going to introduce our next speaker, that is Joaquín Fernández. Nos vas a hablar, Joaquín, de las nuevas plataformas de Smile, que es un tema súper interesante. Introdúcenos qué nos aporta el nuevo VisuMax, la nueva plataforma de Smile de Swing y lo equivalente de Zimmer. Adelante, Joaquín. Hola, un saludo a todos y un profundo agradecimiento al profesor Aligo por una nueva invitación a su congreso de Área. En esta presentación me gustaría presentaros las nuevas plataformas que tenemos de Refractive Corneal Lenticle Extraction. Estos son los posibles conflictos de interés que pudieran afectar a esta presentación en nuestros últimos 12 meses. Bueno, estamos hablando fundamentalmente del principio cuando surge la técnica Relay Smile, ¿vale? Empezamos los primeros años, en el 96 y en el 98, a hacer este tipo de técnicas en animales. En el 2003 ya pasamos a hacerlo en humanos y en el 2006 cuando ya se lanza el VisuMax. Un año después, cuando empiezan a desarrollarse las primeras cirugías, ensayos clínicos, y se lanza en el 2011 al mercado. Llevamos ya más de
10 años, y los resultados a largo plazo nos han llevado a tener más de 2 millones de tratamientos, más de 2.000 cirujanos formados haciendo este tipo de intervención, con más de 450 papers. O sea, es una técnica ya bastante consolidada con respecto a esta que estamos tratando. La nueva plataforma de VisuMax, como la estáis viendo acá, sale recién salida de la europea, el VisuMax 800, que vamos a tener como mejora el reconocimiento de la pupila, la posibilidad de referenciar el centrado, no solamente ya en pupila, que lo estábamos pidiendo, sino incluso en vértex, el control de la ciclotorsión con el software de Oculin, que estaría asociado al Your Master. El lentículo, la rapidez con la que se talla vendría a estar entre 7 y 10 segundos, una succión completa en 16-19 segundos tardaría, y luego también, como estáis viendo en la imagen, un menor tamaño y brazos móviles que permite mayor libertad de movimiento tanto al cirujano como al paciente. Tenemos otras dos plataformas que recién sacadas en el mercado de femtosegundos que hablan también de esta técnica de Refractive Corneal Lenticle Extraction. Tenemos por SWIL la plataforma Atos con la técnica Smart Sight, como estáis viendo acá. También nos haría flash parallasis, aparte del Refractive Corneal Lenticle Extraction. Y el LDV8, Z8, disculpad, de CMR con la técnica Clear. El Z8, como bien sabéis, no solamente haría lo que hemos estado hablando antes, sino también Pocket para Inlay, flash parallasis, cirugía de pterigión y la posibilidad no solamente de trasplante corneal, sino el poder hacer femtoseco con la cirugía de catarata. Cuando comparamos las características, las veis ahí, las tres plataformas, Atos de SWIL, VisuMax de 6, el 500 y el 800 en morado, y el Z8 de 100. Probablemente lo que tenga más interés, así viéndolo como estoy presentando, sería la aprobación que sí tiene VisuMax para la FDA, mientras los otros están con la aprobación de la Unión Europea. La frecuencia sí es muy interesante, el ver que VisuMax la vamos a tener en 500 kHz, mientras los otros están hasta 4 y 20 MHz. El tema de tener esa interfaz fijo en el VisuMax 500 y en el 800 ya con raseo automático, muy interesante que la superficie de contacto del cono sí que es curvada hasta 20 milímetros en Atos de swing y también curvada hasta 22 milímetros en VisuMax, mientras que la de CMR, como vamos a ver, es plana. El hecho de estar asistido también por OCT la tiene CMR solamente, y con la nueva plataforma 800 ya todos contarán con detección automática de pupila, de compensación del centro de la pupila y de la ciclotorsión. Como cuestiones interesantes en comparación de características, pues lo estoy viendo acá. Probablemente si nos vamos directamente al hecho del número de tratamientos, podéis ver que Atos 700, CMR Z8 400, estamos hablando de más de 3,5 millones de procedimientos. Es una técnica muy madura la que tenemos ya con VisuMax 500. En cuanto a las ventajas, Atos y Z8 van a compartir el seguimiento ocular con reconocimiento de la pupila y la compensación de ciclotorsión, alto índice de repetición y quizás menor energía también del pulso. Se asocia a CMR el tener la OCT y las otras medidas que hemos estado viendo. El hecho es que con el VisuMax 800 sí vamos a tener esta mejora, pero con el 500 quizás a día de hoy no las teníamos. En cuanto a ventajas de VisuMax, bueno, realmente el volumen es muy grande, es una técnica muy madura, muy consolidada, mientras los otros dos debemos de esperar a que se vayan publicando cada vez más papers. Estáis viendo acá cómo se realiza la técnica SMILE con el nuevo VisuMax. Podéis ver que tenemos esa guía que estáis viendo, ese vector que podemos hacer centrar tanto en pupila como en vértex, y esto nos ayuda francamente al hecho del centrado, que si bien es manual como estáis viendo, pero tenemos esa ayuda extra a la hora de poder completar un centrado justo como queremos. La ciclotorsión lo vamos a poder hacer directamente desde el software sin tener que girar el cono con el marcado, sino con el reconocimiento de iris que nos podremos permitir, nos va a dar esa posibilidad de compensación de la ciclotorsión. Pues hablando del Z8, como estáis viendo la técnica Clear, estáis viendo cómo nos proponen dos incisiones, y la idea es que hagamos la disección del plano anterior del lentículo por una y el plano posterior en la otra. Esto es lo que nos proponía Lucho Izquierdo en el paper que publicó en el 2020 en JCRS. Sí es cierto que hasta un quinto presentó un GI estromal que bueno, se resolvió en 2 semanas. Con esta técnica Clear estáis viendo cómo se hace esa aplanación, con lo cual
sí tendremos un lentículo invertido, tal cual estáis viendo, y lo más llamativo cuando comparamos los tiempos totales de láser, de aplicación de láser, estáis viendo que son muy largos comparados con los 8 segundos que podemos tener ya con Visumab 800. En cuanto al swing elato, estáis viendo la descripción, es muy parecida, francamente, a lo que tenemos con Rayleigh-Smile en cuanto a la creación del lentículo, del CAP, y la incisión prácticamente son muy parecidas. Hemos tenido los primeros papers, está fuera de la Unión Europea, el primero que se presentó en JRF, en el que participaba como autor Alba Mosquero, y estáis viendo los resultados, porque se vendrían a ser un poco parecidos a esa primera generación que vimos de Rayleigh-Smile. En cuanto a efectos adversos, un porcentaje, digamos, significativo de OBL y Black Spot, y quizás la imprecisión de los movimientos oculares, que conforme vaya avanzando la curva de aprendizaje del paciente, del cirujano, irá mejorando, igual que la identificación errónea del plan. Bueno, estáis viendo cómo en esos inicios de Smile con respecto a Smart Sight, pues probablemente necesite esa maduración del procedimiento y ese aumento o mejora de la curva de aprendizaje de los cirujanos para que pudiera encontrarse en esos índices que estáis viendo que tenemos ahora con Rayleigh-Smile de eficacia realmente absolutamente comparables con lo que tenemos en láser. Ha habido algún otro paper posterior, ya este en Europa, de Smart Sight, estáis viendo cómo hay más precisión que en el estudio previo. Estamos en un porcentaje muy alto ya de pacientes en 2020 y algún caso de pérdida de 2 líneas de visión en un caso que hubo de ojo seco tratado con ciclosporina y que se resolvió a los 6 meses. En conclusión, en Smile sí nos queda bastante claro que el gold estándar, ya con más de 10 años de historia en Refractive Lenticle Corneal Extraction, las nuevas opciones que tenemos, tanto Clear como el Smart Sight, sí es cierto que nos falta casuística, evidencia sobre eficacia y seguridad, pero van a presentar las ventajas que ya directamente entran con el centrado y la psicointroducción, que si bien no teníamos en Visumax, ya vamos a tenerlo con el 800. Quizás el tiempo que tardan ambos tratamientos es una desventaja con respecto a la plataforma de Visumab. Esta plataforma de la que estamos hablando, la nueva, la de 800, la que está recién salida, va perfeccionando el procedimiento con un menor tiempo, una mayor facilidad del centrado y ese control de ciclotorsión sin tener que girar y marcar el cono. ¿Se espera que evolucione? Obviamente que sí. Van a llegar otros nuevos fabricantes, como pueden ser Alcon y Johnson & Johnson, y esto probablemente coincida en una mejora y una mayor maduración de las plataformas y los procedimientos. Muchísimas gracias, Joaquín. Luego podremos un poquito comentar en más largo y tendido, puesto que es un tema muy interesante. A continuación, el doctor Elías nos va a comentar sobre una charla de ICL a 10 años vista, resultados y éxitos. Adelante, Dani. Buenos días, mi nombre es Daniel Elías de la clínica IMO, Grupo Miranza, y en primer lugar quería agradecer al doctor Alió, al profesor Alió y al doctor Weil su amable invitación a participar en este curso. Área es un curso que lleva haciéndose desde hace muchos años y no por ello es menos interesante poder asistir y poder participar en él. A mí me ha tocado hablaros de mi experiencia con ICLs después de más de 20 años implantándolas, mis éxitos y mis resultados. Aquí os comento mi conflicto de intereses. Soy consultor de STAR y por tanto tengo un compromiso de interés en esta presentación, pero también puedo decir que esta presentación ha sido realizada libremente e independientemente de mi colaboración con STAR. Desde el año 1952 que se implantaron las primeras lentes fáquicas de diferentes modelos, materiales, diseños y formas, se habrán diseñado más de 50 tipos diferentes de modelos de lentes fáquicas, pero a día de hoy solo 2 han perdurado y han pasado la criba del tiempo, que son las lentes fijadas a iris, Artisano, Artiflex, y las lentes de fijación en sulcus o de apoyo en sulcus, que son la ICL y la IPCL.
Las grandes ventajas de una lente fáquica es que en la mayoría de ellas se podrá realizar un implante bajo anestesia tópica, una pequeña incisión que no requerirá suturas, será por tanto reversible o removible. Corregiremos esférico y cilindro, es decir, somos capaces de corregir miopía asociada a astigmatismo o hipermetropía y astigmatismo, y el procedimiento realizado mientras la lente esté dentro del ojo, por supuesto, va a ser estable. Implanté las primeras ICLs en el año 97 y en estos más de 20 años he cambiado muchas cosas, por no decir que las he cambiado todas, y voy a intentaros dar una pincelada a lo que estoy haciendo. Sigo midiendo el blanco con compás, con Oscan, con topógrafo o con algún aparato, pero el blanco, aunque no es definitivo, sigue siendo la base para empezar a trabajar, y comparo o complemento esa medición del blanco con una medición de ángulo o de sulcus. Prefiero el bisante, la OCT anterior, a la BMU por la comodidad y por la reproducibilidad independientemente del explorador. Y desde que tenemos el modelo V5 de la ICL con un agujerito central, la no necesidad de realizar iridectomías, aunque son necesarias todavía en aquellos países donde no se ha implantado el modelo V5 o en los casos de lentes de hipermetropía, nos ha hecho mucho más fácil y más cómoda la cirugía. Cuando tengamos que hacer una iridectomía tenemos que estar seguros de que es periférica y permeable, tiene que ser permeable, si no, no cumple su función, y es mejor realizarla en el tercio superior entre las 10:30 y la 1:30 del ojo, porque por un lado no va a estar nunca ocluida por el plato de la lente ICL y porque además esa zona va a estar cubierta por el párpado superior y va a dar menos molestias o incomodidades a nivel de efectos fóticos o luces intolerantes. Como podéis ver aquí, hay varias formas. Se pueden realizar con vitrectomo, se pueden realizar con láser, se pueden realizar con una tijera y una aguja. Lo importante es que sea periférica y que sea permeable. Y en cuanto a la indicación de la lente, intento implantar ICLs cada vez con potencias más bajas. Por encima de 6 dioptrías busco una excusa para implantar una ICL, y por encima de 1:30 de astigmatismo intento implantar una lente tórica para corregir esfera y cilindro en el mismo tiempo. ¿Y eso por qué? Porque tengo mejor calidad óptica, y no porque el láser actúe mal, sino porque muchas veces va asociado a un ojo seco, una alteración de la superficie, a pupilas muy grandes que no toleran igual de bien una ablación corneal como una lente intraocular. Hay que corregir a veces astigmatismos que pueden ser corregidos con láser, pero muchas veces hay astigmatismos que no pueden ser corregidos con láser y que la lente fáquica nos permite una mejora y una corrección en este tipo de pacientes. Recordad que lo importante es no irse a los extremos, y en este sentido intento no implantar lentes extremas. En España, y eso es válido para población caucásica española, la gran mayoría de los implantes están entre 12,6 y 13,2. No uso lentes por encima ni por debajo en la mayoría de mis pacientes. Siempre intento implantar lentes de hasta 13 dioptrías, puesto que a partir de 13 dioptrías la zona óptica cae por debajo de los 5 milímetros, y eso compromete la calidad visual nocturna de mis pacientes. Y a la hora de plantear la cirugía, mi experiencia dice que en 1 o 2 gotas de tropicamida suficiente nos dará midriasis suficiente y una miosis cuando inyectemos miocol o acetilcolina, que nos va a permitir estabilizar la lente y ver que está todo correcto. En el postoperatorio hay que comprobar que la iridectomía sí ha sido necesaria, es permeable, que la presión es correcta, que no nos hemos dejado viscoelástico, y yo asocio Alfagan 2 veces al día durante la primera semana por 2 razones. Me evita picos hipertensivos, me cubre de un posible viscoelástico remanente y evita a los postoperatorios, puesto que tiene el efecto antimidriático levemente miótico. Lo que hemos aprendido con estos años es que las ICLs no se opacifican, al menos no en los primeros 20 años, y que las ICLs tóricas no rotan si no hay un traumatismo o más allá de la primera semana. Sirven
para casos de queratocono, sirven para compensar defectos después de la implantación de un anillo, sirven para pacientes que se les hizo queratotomía radial y que ha quedado un defecto refractivo residual. La ICL no toca la córnea, no daña el endotelio y la ACD es lo más importante. Tenemos que tener espacio para implantar una ICL y si no es mejor no implantarla. Aquí hay un estudio del profesor Fernández Vega y Pepe Alfonso y la experiencia propia que hasta 10 años la pérdida de células endoteliales es comparable a la pérdida fisiológica y no superior. En cuanto a endoftalmitis, hay descritos 3 casos en la literatura y eso es un porcentaje mínimo en los miles que se han llegado a implantar. La catarata subcapsular anterior está relacionada claramente con la existencia o no de BAUT. Si hay contacto directo de la lente con el cristalino se puede producir una catarata, pero si hay un espacio suficiente, si no dejamos tiempo con la lente rascando, tocando el cristalino, no vamos a inducir cataratas, al menos no durante los primeros 15-20 años. No debemos tolerar o no debemos mantener lentes como las que veis aquí, una en la izquierda con un BAUT excesivo donde hay un cierre angular, un compromiso de la dinámica pupilar, probablemente se generan sinequias periféricas, da igual que la iridectomía o el agujero central en este momento mantenga la presión bien, esta lente hay que explantarla y recambiarla y tampoco hay que dejar un BAUT cero o un BAUT negativo donde la lente está tocando la cara anterior del cristalino y con el paso del tiempo acabará induciendo una catarata. Aunque es verdad que no todos, la mayoría de pacientes que tienen más de 150 micras nunca van a desarrollar una catarata y el gran cuidado hay que tenerlo en pacientes que tengan más de 1000, 1200 micras de volt por lo que puedan generar. Siempre hay que tener en cuenta en qué ojo estamos implantando una lente. Esta es una lente con 1200 micras de volt que está perfectamente implantada en este ojo que es excesivamente grande y que por tanto este BAUT es fantástico porque no hay compromiso pupilar, no hay cierre angular, hay espacio por todas partes, pues este BAUT es correcto en este tipo de ojo. Hay que tener siempre en cuenta que la ICL se implanta en un ojo miope o la mayoría de veces y es imperativo hacer un buen estudio del fondo de ojo. Ojos como estos, con agujeros tróficos, con lesiones, degeneraciones periféricas, son ojos comprometidos no por el implante de la ICL, sino por sí mismos y no hay que olvidarlo. No solo debemos mirar el polo posterior y un pequeño DPV, hay que irse más allá porque a veces hay un desgarro o 2 o 3 desgarros retinianos que van a hacer que ese ojo no sea viable y no por culpa del implante, sino por lo que nos hemos dejado por el camino. Incluso ojos sin síntomas pueden tener alteraciones foveales o maculares. Estamos hablando a veces de ojos de 18, 20, 25 dioptrías que no son ojos normales y que hay que tratar con todo el respeto y el cariño que se merecen. En los estudios publicados no hay ningún estudio que demuestre que haya un compromiso retiniano mayor por culpa de haber implantado una lente fáquica, ni Artisan ni ICL. Todos los estudios demuestran que el riesgo es el mismo que tiene ese paciente miope alto de desarrollar un problema, no incrementado por el hecho de implantar una lente fáquica, y eso es debido a que no hay una descompartimentalización, no se saca el cristalino, no hay movilidad o movimientos bruscos del vítreo. Es muy importante disponer de una OCT anterior, Visante en este caso, o si no ve cualquiera de los nuevos OCTs anteriores para valorar exactamente y en milímetros qué BAUT tenemos, qué ángulo nos ha quedado, qué espacios y qué anatomía hemos dejado en el ojo una vez tenemos la lente implantada e incluso la BM1 nos puede ayudar, como veis aquí, para ver la posición del áptico que sea la correcta. Si veis un tilt, como en este caso, donde el BAUT en un lado es de 200 micras y en el otro de 600, probablemente es que no hemos implantado la lente correctamente en su sitio. Cuidado con la graduación, como veis aquí, pequeños errores en la queratometría pueden ser tolerables, pero pequeños errores en la graduación comprometen la elección de la lente. Hay que ser muy cuidadoso en la graduación porque esta es la patología del defecto refractivo. El paciente con un problema de retina tiene el problema en la retina. Un problema refractivo es un problema en la refracción y hay que refraccionar bien para que el resultado sea correcto. Los puntos fuertes de la ICL son reversibilidad, removilidad, predictible, estable, da mucha y muy buena calidad de visión, da una zona óptica efectiva mayor que la zona óptica real de la lente, no tocamos córnea y no deberíamos tocar cristalino y los postoperatorios a largo plazo serán muy predictibles porque no hemos tocado ni variado ni cambiado la córnea. Así que en conclusión la Evo Plus, el último diseño de la lente ICL, a mi entender es
seguro, es efectivo, es predictible, corrigiendo baja, moderada y alta miopía, es superior en calidad visual a procedimientos LASIK, sobre todo en medias y altas miopías, no genera ojo seco ni alteración de la superficie, la córnea y el cristalino no se van a tocar y las complicaciones potenciales existen, pero son bajas en incidencia y la mayoría de ellas reversibles o tratables. Muchas gracias por la invitación, siento el pequeño exceso de tiempo consumido, pero ahora estamos aquí para que si tenéis alguna pregunta, alguna duda, la podamos responder. Muchas gracias, Dani. Pues ya la última charla va a correr a cargo del doctor Ruiz Mesa, de una charla que estamos expectantes, que son los resultados clínicos iniciales con la lente fáquica y fáquica tórica iCreil. Adelante, Ramón. Good afternoon. The next topic is innovations in PRK. But first of all, I would like to thank to Professor Alio his invitation, as it is a big pleasure to participate in this outstanding Congress one more year. As we all know, photorefractive keratectomy is a very old technique with several very well-known disadvantages that indeed promoted the development of other techniques like LASIK. So the question is, why are we still using this surgery with our patients? The answer is that some of the complications that we're seeing when LASIK became by far the most popular procedure in refractive surgery were very rare with PRK. The low risk of ectasia is for sure the main reason that made PRK grow again. But there are some others, like the absence of flap and interface related complications or the lower risk of dry eye. In addition, technology innovations have improved the refractive outcomes of the technique. Innovations in PRK are basically related to the improved laser technology with new ablation profiles, with larger optical zones and transition zones, but also to the mitomycin C combined use. As a result, with modern PRK, we can offer a more accurate technique because the rate of regression is lower and a safer procedure as the risk of haze is also lower. New ablation profiles with larger optical zones and with transition zones offer a better quality of vision because it is less likely to have decentrations and coma aberration as a consequence. The smooth transition between the ablated and not ablated cornea makes regression less likely to occur and also prevents spherical aberration to rise too much. As you can see in the table, new excimer lasers tend to have a smaller spot size and faster ablation rates. These two features could be negative factors in terms of corneal heating during the ablation. However, the flying spot pattern of ablation has shown to compensate this. One of the most relevant innovations in surface ablation is TransPRK. In TransPRK, instead of using alcohol to remove the corneal epithelium, the excimer laser does the whole job. It first removes the epithelium and then continues with the stromal ablation. The most important laser platforms have developed software programs to perform TransPRK. The Amaris performs a single-step non-stop TransPRK, whereas the MEL90 or the EX500 perform 2 steps TransPRK. There is a stop between the epithelium and the stromal ablation. This interest in TransPRK is clearly shown by the increasing number of papers published in the last few years. However, I have to say that I was surprised when I was preparing this talk and I saw that the concept of TransPRK is not that new. In 1990, the technique was introduced, and in 1993, Jorge Alio published for the first time the results of this technique. But why is TransPRK so interesting? Because in theory, it has several advantages over the standard technique. First of all, as we don't need to use alcohol, the surgery itself is less painful and probably the postoperative is more comfortable as well.
but we will discuss this later. The surgical time is shorter, and that makes it again more comfortable for the patient, but also for the surgeon. The ablation bed is smooth as we prevent scratches or nicking in the bowman that could happen with manual epithelial removal. And finally, the epithelial defect size is just what we need to perform the surgery. That means that should always be smaller than with manual technique. The main drawback is that the software assumes that the epithelial thickness is always 55 microns in the center of the cornea. This could obviously be source of inaccuracies. However, there are several publications that show that the central epithelial thickness is pretty constant in the population with normal cornea. In a quite recent meta-analysis, it was found that there are not significant difference in terms of refractive outcomes between trans-PRK and the other surface ablation techniques. However, there is heterogeneity because the studies were done with different steamer laser platforms. This is a different publication. In this case, it is also a meta-analysis, but it only involves papers with a Maris laser. On the left, you can see the predictability results of all the studies analyzed, and also the overall outcome, which is 0.89. That means that 89% of the eyes were within half diopters of the intended correction. Right on the top, the safety index is shown. All the studies show a safety index above 1, except the investigation by Hersoni. Right on the bottom, we can see the graph that represents the efficacy index. The diamond at the bottom of the graph represents the weighted mean of the efficacy index results, and it is 1 with a 95% confidence interval of 0.95 and 1.044. We are now going to review some studies that compare PRK and trans-PRK. Aslanides analyzed outcomes in high myopia and found a better and corrected distant visual acuity in trans-PRK group than in the PRK1. Antonios did not find any significant difference in the refractive and aberrometric results at 12 months. Rodriguez published the outcomes of a prospective fellow eye comparison between alcohol-assisted and trans-PRK in the treatment of low myopia, showing no statistical significant difference in visual acuity. Refractive of eyes in the trans-PRK group had epithelial defect, whereas almost half of the eyes in the PRK group had it. Interestingly, in another similar contralateral eye study, the authors had the opposite finding, with more pain and photophobia in the trans-PRK group. In contrast, the epithelial defect size and the healing time was also shorter in the trans-PRK eyes. In another study, the investigators had, in my opinion, a remarkable finding. They observed that in trans-PRK the incidence of recurrent erosion is lower. This makes sense because recurrent erosions after PRK tend to occur in those areas where the epithelium was removed but there was not any stromal ablation underneath. Obviously, this cannot happen in trans-PRK because the epithelium is only removed in the stromal ablation area. Finally, the last paper that I'm going to share with you is this paper that we have recently published. This is the only paper which compares the outcomes of alcohol-assisted PRK with trans-PRK using 2 software programs in high myopia. One of the software programs does not incorporate the Smart Pulse technology, whereas the other one does it. Smart Pulse technology is the latest software from SWIN for surface ablation, and they call it Smart Surface. Here we can see the predictability of the 3 groups. The top row corresponds to the alcohol-assisted PRK group. The one in the middle is trans-PRK, one group, and the row on the bottom is the trans-PRK with the Smart Pulse technology group. It is remarkable that the predictability is good for the 3 groups, especially taking into consideration that all the cases were high myopic patients. Both groups of trans-PRK achieve statistically significant better outcomes in terms of predictability and efficacy than the PRK group. In terms of safety, I have to point out
that none of the groups lost 2 or more lines of corrected distance visual acuity, meaning that the 3 procedures are very safe. We all use PRK to treat low amounts of hyperopia, especially residual defects after cataract or refractive surgery, and it really works very well in these cases because the correction is low. But we know from the past that surface ablation is not the best choice to correct significant hyperopia. The question is whether with the new excimer lasers this is not a limitation anymore. The problem is that it is not easy to answer that because there are very few publications on that. I have found this one in which the predictability is not that bad, with 76% of the eyes within half diopter, but the problem is that it doesn't seem to be very safe, with almost 24% of the eyes losing 1 line of corrected vision and 7% of eyes developing haze grade 3+. In any case, this is only a paper, and for sure, it will be very interesting to see the results from more investigations, especially using the smart pulse technology. The main conclusion of this topic is that thanks to the technology development and the use of MNC, modern PRK has a lower risk of regression and haze than in the past. Trans-PRK with modern lasers is a true innovation that has shown to be at least as precise as the standard PRK technique, but with a shorter epithelial healing time and generally less pain in the early post-op. In addition, the incidence of recurrent corneal erosions is also lowered with trans-PRK. The last conclusion is that at least with currently available evidence, moderate and high hyperopia seems to be still a limitation for surface ablation techniques, but more studies are needed to confirm this. Thank you for your attention. Pues vamos ahora ya a lanzar la presentación de Ramón y empezamos el debate. Adelante. Hola, buenas tardes. Como no, empezar agradeciendo la amable invitación al equipo de Biotech España para participar en este simposio y agradecer al doctor Alío, por supuesto, y a todo su equipo por el programa también preparado y la verdad con un fundamento en todas las presentaciones que estamos observando. Sin más, voy a pasar al tema que me ocupa hoy estar aquí con vosotros. Sería hablar de mis primeras experiencias con la nueva lente, ya no es tan nueva, pero bueno, quizás deberíamos meterla todavía en nuestro mercado como nueva lente fáquica acrílica de la casa Biotech y así como una pequeña comparativa con las lentes que hoy en día tenemos en el mercado disponibles. Precisamente si hacemos algún tipo de comparativa respecto a otros tipos de lentes, yo destacaría varios elementos que tengamos que destacar. Primero la pureza, es decir, el rango que tiene de pureza este tipo de lentes, estamos hablando de que conseguimos menos de un 0,02% de impureza respecto a las otras casas comerciales como pueden ser la del Care Group y Star Surgical. Si hablamos de la longevidad del material, estamos hablando de más de 40 años de longevidad en este tipo de material basado en un material acrílico, como veremos. Importante detalle, a la hora de controlar nuestro SIA y a controlar en pacientes que no tengan astigmatismo en la incisión a nivel temporal. Esta lente podemos utilizarla, podemos implantarla de una forma suave, bastante dúctil y confortable por solamente 2,8 milímetros y podemos incluso invocar en cámara anterior con toda la seguridad posible. Si hablamos del material, como dijimos antes, estamos hablando de un material hidrofílico, por supuesto en esto coincidimos con las otras dos casas que disponemos, pero no tiene ningún tipo de cobertura de material porcino, como pueden ser en el caso de las lentes de Star. En cuestión de la manufacturación de este material, que es un material excelente, podemos hablar de que estamos hablando de un ácido metacrilato con una ionización cero y con un defecto de precisión solamente menor de 1 micrón. Es decir, creo que estamos hablando de una lente que es predecible y por supuesto en todas las unidades que vamos a encontrar no vamos a encontrar ningún tipo de disconformidad. A la hora de la inyección, bueno, es una inyección, como hemos dicho, que se puede realizar por una incisión principal menor que la habitual y además tenemos la posibilidad de que cuando se implante salga en la forma U, con lo cual vamos a tener menos daño de poder tocar el cristalino cuando se vaya, especialmente para cirujanos incipientes, y nos van a hacer no solamente que sea el implante mucho más fácil, sino que además a la hora de tener que
meter la lente en el cartucho se va a hacer de una manera mucho más agradable, mucho más amistosa y con menos posibilidad de que podamos encontrar algún volteo a la hora de poner la lente en cámara anterior. Esto es una diapositiva que creo que es importante. Estaríamos comparando las dos principales lentes que hay hoy en día en el mercado a nivel de lente fáquica, de cirugía lente fáquica. Bueno, sabemos que la lente STAR nos ofrece un buen diámetro, un verdadero a nivel de pupila en los rangos menores o los rangos de miope bajo. Por contra, cuando ya entramos en pacientes con un rango de miopía superior, vemos que nuestra lente, la lente de Biotech, ofrece un mayor diámetro pupilar y de cobertura, si contamos con la transición respecto a otras casas comerciales. También destacar que, bueno, estamos hablando de material con un material esférico, un diseño esférico, perdón, en todos los diseños de las lentes, tanto si estamos hablando de lentes de miopía de baja adición o de alta adición. Por último, destacar que un detalle que creo que es importante en el paciente hipermétrope, que podemos tener precisamente un rango grande de 0 hasta 10 dioptrías, en este tipo de lente nos encontramos ya con el agujero en el puerto en el centro, con lo cual no es necesario hacer ningún tipo de tratamiento como iridectomía prequirúrgica o iridotomía dentro de la cirugía. Bueno, lo que quisiera hablar son los primeros casos, es decir, estamos iniciándonos en este mundo de esta lente fáquica. Hemos analizado 16 ojos de 8 pacientes, 12 lentes esféricas y partiendo con 4 lentes con toricidad y una edad media más o menos de 28 años. El resultado del bol al primer mes es de una media de 550 más o menos 239, con lo cual nos habla de que tenemos una predictibilidad bastante segura y buscando siempre los rangos de seguridad a largo plazo en esta lente. Si hablamos de eficacia y seguridad, vemos que la seguridad estamos hablando de 1,24 y la eficacia nos ofrece una puntuación de 1,36, con lo cual podemos estar más que contentos con lo que podemos esperar de esta lente. En contagio celular endotelial no se ha encontrado ninguna variación antes y después de la cirugía, con lo cual es un procedimiento prácticamente nulo en este aspecto. Si hablamos de la tensión intraocular, pues por supuesto la primera semana hay un mínimo, quizá probablemente ahora más por la añadidura de tratamiento con corticoides para encontrarnos al mes e incluso menos nivel de pío que nos encontramos previamente a la cirugía. Si hablamos de resultados refractivos, el equivalente esférico en nuestra serie fue a la semana de 0,03 en escala Longmark y al mes en 0,08. Si desmembramos y hablamos solamente de la esfera, a la esfera, partiendo como hemos dicho que la media de los pacientes tenían 7 dioptrías y media de miopía, nos encontramos que a la semana los resultados fueron de 0,25 y al mes de 0,21. Si ahora hablamos del componente astigmatógeno del astigmatismo, vemos que no tenemos ninguna rotación en cualquiera de los 3 casos. Es una corta serie, por supuesto, tendremos que abundar en ella, pero los resultados y la estabilidad en refracción son muy buenas tanto al mes como a la semana. En la agudeza visual no corregida a la semana de 1 en escala decimal y 1,24 incluso al mes, y si hablamos con la mejor corrección podemos llegar a una calidad y una cantidad de visión que verdaderamente es bastante satisfactoria tanto al paciente como para el cirujano. En definitiva, y con esto terminamos, yo creo que estamos hablando de que una lente con una pureza y un material que tiene un mantenimiento en el tiempo bastante seguro nos va a permitir tener una mayor seguridad y sobre todo la facilidad con la que hemos dicho antes tenemos para implantar la lente en el día a día. Tenemos tamaños diferentes de 12 milímetros a 13,5 en pasos de 0,5 y especialmente tamaños de 13. Nos van a hacer que tengamos un control, primero una predicción y después el control del bol, aunque se tenga que hacer como es lógico cada año, tengamos cierta seguridad en ello. Y en definitiva creo que estamos ante una lente que nos va a dar unos resultados, una eficacia y sobre todo la seguridad de poder tener en nuestras manos un arma que nos va a durar mucho tiempo a nosotros y sobre todo al paciente en el ojo. Muchas gracias por vuestra atención. Muchas gracias, Ramón. Y se abre el debate, tenemos apenas 10 minutos. Pero antes del debate tenemos un mensaje de Alcon que vamos a recibirlo ahora mismo. Por favor, el debate de Alcon. Biómetro Argos guiado por imágenes de Alcon. Más rápido, más fácil, mejor. El biómetro Argos guiado por imágenes de Alcon está diseñado para agilizar el proceso de guiado y ayudar a proporcionar mejores resultados para más pacientes. Muy bien, pues tras de este mensaje vamos a
tener un debate que no va a ser muy extenso, pero sí va a ser muy rico. Y yo quiero empezar pues dando las gracias a Dan Reinstein. Como habla español, vamos a conducir este debate en castellano, si os parece. Se va a conectar ahora y, bueno, mientras se conecta, yo, quisiera felicitar a todos los ponentes. Ha sido muy interesante todo y ciertamente que hay una cuestión que quisiera preguntar o comentar del estudio de Roberto Fernández Buenaga, que ha sido muy extenso, lleva muchos años trabajando en el tema de la PRK y, bueno, realmente Roberto ahora mismo yo creo que los elementos a favor de la trans-PRK, por lo menos en la plataforma SWIN, son contundentes, de acuerdo con la evidencia publicada, ¿verdad? Sí, yo creo que está muy claro, además hay bastante publicación al respecto y realmente es así. Es decir, que hay bastante evidencia de que los resultados son o igual de precisos o más precisos que con la PRK estándar. Sí que es cierto que falta un poco de evidencia con las otras plataformas modernas como el EX500 o el MEL90, que realmente no hay apenas publicación al respecto. Muy bien. Y bueno, Tim, you are there, so you should speak English now. As far as your Spanish is not as good as it should, right? But, you know, it is a great talk, the one from Dan, because it is dealing with marketing versus science. But it's true that in this debate, he has made very clear statements about where we are with some of the techniques, or where we should be in some years if we go through the process of evidence-based medicine, right? So I think this is a great talk, and this is, in my opinion, the basis of many presentations that in the future Dan is going to do. I know it's the first time that he delivers this presentation, and I feel very happy and grateful that he brought this presentation here. Tim, anything to add to Dan's talk? No, I mean, thanks very much for your kind comments. I think, as we showed on that final slide, you know, this talk could be 4 or 5 hours, you know, to get through it all. I think really that the main points that we're trying to make is that initial marketing message. I think how much it gets taken on based on those very early studies. You know, there's so many examples where the marketing kind of explodes almost, but based on a very sort of small sample. And then within a few years, you know, you can see that once you get more data, the products fail essentially. And so I suppose it's just about raising awareness that when you're seeing those kind of presentations of those early results, keep in the back of your mind, okay, we need to see more studies before we really can kind of use it confidently. I mean, I think you know the scientific talks are often presented correctly. They're presented with appropriate conclusions and sort of feasibility studies and all that. But it's when the marketing can kind of sort of twist that and go off. It takes the sort of the big conclusion and runs with it. Whereas in the paper or the study, they're sort of saying, you know, it's early results. Yeah. Great. You know, about innovation, you know, the main innovation now probably is with all the intralamellar refractive surgery, you know, and I think that the new platforms that have been brought here in the presentation of Joaquín Fernández need to go to this process of validation, you know, and this is a process that today is not that slow as before, but it's very much necessary. What do you think, Jorge? Yes, well, I think for sure, we have competence among different companies. I think we're going to see a great advance and progress in the technique of the smile or whatever the name you want to give it. And let's say, I think the future is going to, still a lot of people, there are a lot of questions about the smile, some limitations, but for sure in the next few years we'll see a great progress in the technique. Very good. Any question from the panel to the speakers? Yo me gustaría hacer un comentario, a ver, porque tenemos aquí una colección de grandes cirujanos refractivos y a ver si alguien me apoya en una gran controversia, porque hay algo que estoy totalmente en desacuerdo con mi gran amigo Roberto y con mi padre, que es el tema de la trans-PRK y la PRK. A ver,
Mi forma de verlo, algo que decía Roberto, es que la mayoría de la gente, es decir, cuando te haces una tras-PRK asumes que el epitelio es 55 y dices, es que eso es así en la mayoría de la gente. Cuando uno tiene ya el mapa epitelial, te das cuenta de que eso es así en la minoría de la gente. Es decir, tú cuando empiezas a hacer mapas epiteliales, te das cuenta que hay gente que tiene 65, 45. Y algo que a mí, yo soy estoy totalmente en contra de la tras-PRK porque además es que yo no creo, me siento a veces andando solo en el desierto, pero cuando yo llegué a Alicante, de Londres, empecé a hacer, yo hacía PRKs en Londres, llegué aquí, vosotros, tú y mi padre hacéis tras-PRK y yo empecé a hacer tras-PRKs. Leves ametropías residuales, paciente postfaco, tal, tras-PRK, misma metropía posoperatoria. Y dice, ¿y aquí qué pasa? Y yo hacía tras-PRK en los tratamientos refractivos y los resultados no eran malos, pero veía que no eran igual de buenos que cuando hacía un LASIK. Y digo, ¿qué pasa? Entonces empecé a mirar retrospectivamente los mapas epiteliales y me daba cuenta de que tenía infracorrecciones y sobrecorrecciones por pacientes que tienen un epitelio más gordo y más delgado de lo esperado. De tal manera que a partir de ahí empecé a hacer alcohol a todos y mis resultados refractivos entonces se convirtieron en igual de buenos que en LASIK. Entonces, realmente, cuando uno ve el mapa epitelial, es que no es así. Entonces, yo creo que, sinceramente, el estudio, que si yo hubiese sido revívoro os habría metido más caña, al final es el resultado de no hacer un ensayo clínico, puesto que al final son pacientes consecutivos, pero no son pacientes simultáneos. Es decir, cogisteis un histórico de pacientes con PRK alcohol antiguos y los comparasteis con trans-PRKs nuevas, pero eso no es comparable. Y yo, sinceramente, ese paper, en mí, y estoy en esta clínica, no me aplica. Y no aplica porque una vez ves el epitelio te das cuenta de que la trans-PRK es bullshit. Ahora, por ejemplo, en la SCRS hubo un speaker hablando sobre la posibilidad de customizar el excimer al grosor epitelial, pero ¿por qué complicarse la vida tanto si solo tienes que quitarlo? Es decir, porque a su vez el mapa epitelial va a estar limitado por la hidratación, por las condiciones, por la luz. Es decir, ¿por qué complicarse tanto si solo tienes que quitarlo? Bueno, pues vamos a pasar a otro tema, porque cuando nos presente un paper demostrándolo, pues lo creemos. Va a salir un paper de Vinci Guerra que me ha dicho que lo tiene inminente ya en peer review. Entonces, una pregunta ahora. Los metaanálisis no cuentan para él. Pero los metaanálisis dicen que es igual, no que es mejor, dice que es igual. Ramón, una pregunta. De esta lente que has puesto ahora mismo, dinos las dos diferencias principales, digo diferencias, no que sea mejor o peor, que encuentras con la ICL, porque tú eres un cirujano de muchos años, has puesto pues todas las que has citado. Dime las dos que encuentras diferencias principales, ¿correcto? Para el clínico, no ya desde el punto de vista de material y el rango dióptrico, que obviamente eso ya vemos que es una ventaja. Bien, partiendo de eso, que yo creo que es lo fundamental, ya has dicho las principales ventajas, a la hora, especialmente en cirujanos noveles, a la hora de implantar la lente, de meterla en el cartucho, es absolutamente fácil. El riesgo, como he dicho en la charla, de volteo es bastante dificultoso. La incisión, en mi mano al menos, no sé el otro cirujano que aquí están, para mí puedo utilizar una incisión menor para poder implantar la lente, y el manejo y la maniobrabilidad dentro de la cámara anterior, de la cámara anterior, es bastante dúctil, muy bueno. Dos cirujanos intraoculares que sois, tanto Dani como tú, y el tema está en la dimensionalidad de las lentes, porque yo creo que se calcula de la misma manera ambas y por tanto están afectadas del mismo error estándar, ¿no? Que es el problema que hay cuando se dimensiona la ICL o, en este caso, esta otra lente, se parte del wide to wide y al final sabemos que eso pues no funciona como debiera, ¿no? Entonces, creo que ahí tenéis, y me refiero y yo también, pues que avanzar en demandar a las casas que realmente haya una mejor calculabilidad de la lente, sobre todo por el vol, porque pese a todo seguimos teniendo vol en un 20% de los casos. Jorge, muy oportuno y estamos en ello, precisamente. Si quieren en una futura edición te lo contaré porque estamos trabajando en ello. Sí, muy bien. Miguel, que os quería decir algo también. No, solo eso, que lo del volt totalmente cierto, tenemos que encontrar alguna forma de medir algo mejor y también hay que exigir a la casa comercial que nos fabrique lentes en pasos de 0,25, que es algo que yo le he hecho falta también a las nuevas lentes, que ya que vienen nuevas, que vengan con algo más nuevo, es decir, más rango o mayor posibilidad de irte a un 0,25, que a veces te salvaría de aquellos volts que dudas de entre, dime, 12 y 12,5, pues que tengas un 12,25 te puede salvar muchos casos de estos que, aunque no midas bien, sí podrían ser más adecuados. Sí. Miguel, tienes la palabra.
que querías decir algo. Miguel Teus. Sí, buenas tardes. Sí. Yo tenía un comentario para Ramón que me ha sorprendido un poco ver en la presentación, en la magnífica presentación que has hecho, que el pulido de la lente tenía una precisión algo inferior a una micra, creo haber entendido. Un micrón, sí. Claro, lo que pasa es que el pulido, entendido como pulido de la superficie, las lentes tienen un pulido de aproximadamente te dejan una rugosidad de nanómetros, de 6 nanómetros, de 10 nanómetros, 15 nanómetros. Las buenas pseudofágicas andan ya por 1 o 2 nanómetros. Entonces me ha sorprendido que hablaras de micras. No sé si... Exactamente en menos de un micrón. Esta lente, como tú sabes, bueno, material acrílico en pseudofáquica se han implantado, pues creo que más de 50.000, pero tienen el bagaje de que se emplea el mismo material a la hora de las lentes pseudofáquicas, tanto monofocales, multifocales como tóricas, y llevan como 60 millones. A partir de ahí no te puedo decir más porque obviamente es un dato que me da la empresa. Sí. Sí, no, porque es que yo lo he medido en la ICL y en la IPCL, los he comparado y en unas cuantas pseudofágicas y, bueno, es un poco distinto, sí. Y luego, quería hacer un comentario sobre el lanzamiento de los productos al mercado, un comentario que yo creo que es pertinente. Hasta ahora, en los dos grandes mercados, el norteamericano y el europeo, había una gran diferencia. La aprobación FDA requería de estudios clínicos, de seguridad y eficacia. El mercado CE solo requería de trámites de calidad industrial, no requería de haber demostrado seguridad y eficacia. Y sin embargo, desde mayo de este año se aplazó, en teoría tenía que entrar en vigor en mayo del 2020, pero por motivos del COVID se aplazó a mayo 21. A partir de ahora, los productos para tener el marcado CE, todos los medical devices, los productos sanitarios, deben de tener literatura científica que avale su seguridad y eficacia en el uso clínico real. Yo creo que esto nos mejorará mucho tanto el problema de la nueva tecnología que comentaba Dan Reinstein, que a veces se prueba una vez de comercializada, e incluso de algunas lentes o diseños de lentes multifocales de rango extendido que probablemente no hubieran salido al mercado si hubieran tenido que tener estos estudios que ahora tendrán que tener. Nada más, un comentario normativo que ya nos afecta. Muy bien, bueno, pues tenemos ya que clausurar la sesión. Muchísimas gracias. Ha sido una sesión muy interesante de innovaciones, que es donde vamos a estar. Creo que hemos aprendido todos mucho y os invito en 10 minutos a estar en la sesión de cápsula láser, que va a ser muy interesante porque es un dispositivo que yo creo que va a tener una tremenda capacidad de ser asumido por muchos cirujanos por su simplicidad y por su practicidad. Ha habido grandes cambios en esta tecnología y este reposo satélite comienza, por tanto, en 10 minutos desde ahora. Muchas gracias y cerramos la sesión. Gracias a todos.